estoy invirtiendo. El riesgo es esa posible eventualidad que se presente y que no salga como yo quiero, y el tiempo evidentemente es el periodo que se va a desarrollar esa inversión que estoy haciendo. Entonces, en términos de inversión hay también tres niveles. El nivel de inversión a corto plazo, a mediano plazo y largo plazo. Medio plazo, plazo mínimo sería, o corto plazo, sería de 12 meses o menos. El rango de medio plazo sería entre 1 a 4 o 3 años, dependiendo, y a largo plazo de 5 años en adelante. ¿Qué sucede? Que las inversiones a largo plazo, las personas usualmente no las tienen pendientes. Usualmente las personas, especialmente la juventud, invierte y quiere tener dinero rápido. Entonces, toman como ejemplo los peores ejemplos, que son los ejemplos de las personas más exitosas. Por ejemplo, toman como ejemplo a Mark Zuckerberg. Mark Zuckerberg no es el ejemplo ideal. ¿Por qué? Porque Mark Zuckerberg es uno literalmente en 1 millón. Literalmente. Cuando tú ves la lista Forbes, tú te das cuenta de que la mayoría de los que están en la lista Forbes o son ricos heredados o son personas que ya tienen 60, 80 años, que tienen un tiempo invirtiendo, como es el caso, por ejemplo, de la lista Forbes. Los primeros 12 o 15 son de los Walton. Los Walton son las personas que tienen de Walmart. Entonces, toman el ejemplo de Mark Zuckerberg o Carlos Slim y son los peores ejemplos. No porque no representen éxito, sino porque el éxito que han tenido no es un éxito de hoy para mañana. No es que hoy invirtieron y mañana son megamillonarios. Entonces, el ejemplo que la persona debe tomar es el de uno ir avanzando poco a poco. Entonces, cuando se da el tema de las inversiones a corto plazo, especialmente en los jóvenes, cuando se dan cuenta de que el dinero que invirtieron no les responde en la misma rapidez o la misma frecuencia que están esperando, entonces se frustran o no invierten o sacan el dinero y se desesperan y compran el famoso carro ese que está ahí esperando. Entonces, ¿cómo se hace una inversión a largo plazo? La inversión a largo plazo, recuerde que de los tres elementos, el que más pesa de todos es el elemento del riesgo. ¿Por qué? Porque el riesgo es lo que puede dar el traste todo lo que tú estás haciendo. Es decir, si tú inviertes y esa cosa X o Y que tú invertiste se cae por la razón X o Y que suceda, entonces todo se cae. Ahí no importa que tenga rentabilidad o el mismo tiempo. Entonces, de los tres, el elemento más fuerte, el que tiene mayor peso, es el riesgo. Entonces, ¿cómo invertimos a largo plazo? Invertimos a largo plazo en función del mínimo riesgo posible. ¿Por qué? Porque como es a largo plazo, tú tienes que esperar que la planta que tú siembras se desarrolle, crezca y tenga frutos. Eso toma tiempo. Es decir, yo le recomendaría a un joven de 20 años que va a entrar a la universidad y demás, que haga, por ejemplo, un certificado financiero hoy de, digamos, 20,000 pesos, para poner un monto digerible, y que lo deje ahí hasta que se case, por ejemplo, o hasta que tenga hijos, o que lo deje correr. ¿Por qué? Porque tiene la capacidad de soportar a través del tiempo todos los cambios que se pueden dar en términos de la economía, en términos de las reacciones que puede tener el mercado. Recuérdense que en el 2003-2004 hubo una explosión en la prima del dólar, que pasó de 30 y algo a casi 60, sí, casi piquera 60. Y hubo personas que, por ejemplo, compraron bienes y se endeudaron, ¿no? Porque el dólar estaba tanto. Estaba muy barato. ¿Qué sucede? Que como fue una explosión o fue una burbuja, cuando la burbuja llegó a su punto máximo, que explotó, que decreció entonces, hubo lo que se llama una deflación. Cuando pasó eso, muchas inversiones se fueron a pique. De hecho, empresas, yo trabajaba en una zona franca. Estaban endeudadas en dólares. De hecho, yo trabajaba en ese tiempo, cuando yo era joven, yo trabajaba en un call center, recuerdo como ahora, que ese call center, cuando se disparó la tasa del dólar, empleó a una serie de personas, porque imagínate, si tú le pagabas 30 pesos a una persona por hora, por poner un número, y de momento se pasa de 30 a 60, tú con el mismo dólar pagas 2 horas. ¿Se entiende? Entonces, ellos duplicaron literalmente toda la empleomanía, y de hecho habían turnos sumamente extras, vinieron más clientes y demás, pero cuando la tasa del dólar, que eso tomó como algunos meses, tuvo esa caída una vez más, que bajó a 35, 34, entonces tú tienes una empleomanía que no tiene la capacidad de solventarla.
¿Por qué? Porque no supieron identificar que esa burbuja que se dio fue momentánea. Eso también se dio con el mismo Bitcoin. Para algunos sectores sí le convino, en este caso. Le convino momentáneamente. Momentáneamente y pudieron aprovecharse, porque también conocemos, pero es lo que tú dices, es algo momentáneo, no es algo que ocurre siempre, ni que puede ser como un patrón para tomar un riesgo a largo plazo. Exactamente. Entonces, Entiendo. por ejemplo, con el caso del Bitcoin, que ha sido todo este, bueno, recuerden que en diciembre 21, un Bitcoin, una moneda, ceros y uno, valía $21,000. $21,000. Eso es una cosa que no tiene el más mínimo sentido. Y gente comprando, es decir, y hubo de hecho en República Dominicana personas cercanas a mí dijeron, no compra, porque tú puedes fraccionar el Bitcoin, tú puedes comprar un Bitcoin, no necesariamente un Bitcoin completo, tú puedes fraccionarlo. Y gente, no que compre. Yo, hermano, mire, eso es cuestión de tiempo. No, pero está a $20,000, pero ok, tú literalmente con $20,000, eso es que algún millón y algo. Ajá. Con eso tú puedes hacer cuántos negocios, ¿se entiende? Cuando vino la deflación, cuando empezó a caer en enero 3, enero 5, que empezó a decaer, entonces ahí empezaron, toda esa gente que invirtieron a $20,000, empezaron a perder literalmente al minuto muchísimo dinero. ¿Por qué? Porque no supieron identificar qué es una inversión a largo plazo, no supieron entrar y salir en términos de las inversiones. Entonces, pero una pregunta, Josías, ya que tú acabas de nombrar el Bitcoin, que para muchos, de hecho, aún sigue siendo moneda, y moneda bien interesante, aunque en días pasados vi que ocurrió algo bien fuerte. Sí, eso es natural en el Bitcoin. Entonces, tiene esos puntos. Sí, exacto. ¿Cuál sería la apuesta para lo que las personas están demandando como esa típica moneda virtual, como las criptomonedas o las criptomonedas que creen en ese tipo de inversión, y que, como tú dices, es algo que bueno sube y baja, pero que eventualmente el futuro sabemos que va a ser en criptomonedas? Sí, bueno, mira, en términos de criptomonedas, yo soy de los que creo que en el futuro X el dinero físico va a ir desapareciendo de manera paulatina. En el futuro y a corto plazo, yo no le doy mucho a eso. De hecho, hay personas... En China ya no se está usando la papeleta, o sea, de lo hecho, que se usa es la moneda virtual. Hay personas, por ejemplo, si tú transaccionas con eBay, tú no necesitas tener dinero físico. Tú puedes hacer casi todo por PayPal. O si tú transaccionas en otros tipos de espacios, entonces eventualmente el dinero electrónico va a tomar su lugar. Lo que dudo que sea el Bitcoin como tal. Ya lo ha ido tomando poco a poco. Claro. Yo lo que dudo que sea el Bitcoin, porque el Bitcoin, aunque es una criptomoneda, en términos prácticos no es una moneda. Se maneja como un activo, porque una moneda lo que busca es transaccionar entre un espacio y otro. Es decir, yo lo que busco con el peso es yo tener un peso para comprar con ese peso algo X o Y. Entonces, en el caso de la criptomoneda, no es ese el caso. Y es muy especulativa a razón de que te venden la idea de que de que está desvinculada del Estado, es decir, que no está sujeta a la inflación, entre comillas, no está sujeta al costo del dinero como tal, pero una transacción con Bitcoin te cuesta 3 y 4 veces lo que te cuesta hacer una transacción con cualquier otro tipo de moneda. Y no solamente, sino que para tú para tú comprar algo con un Bitcoin es un proceso bastante peculiar. Es que no está regulado tampoco. Como no está regulado y no tiene el aval, porque toda moneda tiene un aval, ya sea, recuerda que antes el peso en otras era peso oro, porque en la bóveda del Banco Central había literalmente, aunque hay ahora también, pero lo que sustentaba a ese peso era una porción de onza de oro que estaba literalmente en el Banco Central. Entonces, ahora ya no es así, ahora hay oro, hay plata, hay otras monedas que son las que soportan. Entonces, el problema del Bitcoin en general es que es sumamente especulativo y no funciona como una moneda. Lo que funciona es como un activo. Como funciona como un activo y es tan volátil, es muy especulativo y es en función de lo que la marea salga. Y cuando viene, por ejemplo, de hecho hubo un gran inversionista, se llama Mark Cuban, que es uno de los inversionistas más importantes de Estados Unidos. Sí. Que Él es un short time. Exactamente, que Mark Cuban invirtió y él mismo dice, si usted va a invertir en eso, piense que ese dinero no existe. Es si usted invierte sabiendo que usted lo va a perder.
Él invirtió, él no le hace, porque a él no le hace mucha diferencia perder uno que otro millón, a él no le hace mucha cosa, a uno sí. No te creas. No, Él es no. muy prudente. Él es sí, pero él es un gran inversionista porque él se enfoca mucho en los startups Sí, y por eso está exacto. en los Shark Tank. Ahora, la inversión a largo plazo, como usted no es Mark Cuban, como usted no es Carlos Slim, como usted no es Bill Mark Gates, Zuckerberg. como usted no es Mark Zuckerberg, usted debe ser inversiones a largo plazo que sean pensadas Qué en raro que función. no dijiste, como usted no es Lara Guerrero. Lo que pasa es que Lara También, Guerrero está en otro nivel, también. ¿verdad? No, Ah, ok. ¿verdad? No. Usted sabe que Lara Guerrero tiene esa inversión así, ¿verdad? Bueno, entonces, como usted no es ni Lara Guerrero Te van a tampoco, picar. Exacto. que está ahí helado con Pepín Corripio y peleando ahí Ay, por Dios las empresas y mío. demás. Exacto. Como usted no es ese tipo de personas, usted tiene que Están manejar. peleándose el primer puesto de la revista Forbes. Sí, aquí sabe que entre él, Los Chini billonarios. y Lara están ahí peleando el espacio. Pero Lara es una dama Señores, que le da el pero espacio. ya no Peleando el cuesta espacio en nada. el stand donde lo van a poner. Señora, no cuesta nada y la verdad es que la palabra tiene poder. Mientras más lo firme, Dios Amén. te- Claro, así Amén. mismo. Entonces, como usted no es ese tipo de personas, las inversiones a largo plazo se hacen en función de riesgos bajos, por lo tanto, bajas rentabilidades. Porque la relación riesgo-rentabilidad es proporcional. A la medida que tú quieres más dinero, tienes que arriesgar más. Y lo hemos puesto con lo famoso colmado. No lo mismo invertir en el colmado que está en Naco que invertir en el colmado que está en Moca. El colmado que está en Moca puede ser muy bueno, pero es más riesgoso porque se supone que hay un menor flujo de efectivo y por tanto es más seguro invertir en el colmado de Naco o en el colmado de Piantini. Entonces, las inversiones a largo plazo se hacen en función de dos elementos básicos. Primero, el menor riesgo posible. El menor riesgo posible. La rentabilidad menor, pero más segura, porque va a permitir que la inversión se desarrolle sola, sin muchas preocupaciones, y es en función de varios años. Estamos hablando de más de 5 años, 5, 10, 15, 20 años. Y yo les recomiendo a la juventud que nos escucha, a los millennials, sí, Lara, Gabriela, ustedes, la juventud, que cuando inviertan a largo plazo lo hagan en función de eso, de yo pongo dinero, por ejemplo, en la bolsa de valores. ¿Qué yo les recomendaría? Que sea en un instrumento de deuda que sea a plazo fijo dentro de la bolsa de valores. ¿Por qué la bolsa de valores? Porque la bolsa de valores ofrece una rentabilidad mayor y hasta ahora los riesgos que maneja la bolsa de valores no son tan volátiles, aunque hay tasas variables, pero honestamente no van directamente a la empresa. Es decir, lo que se vende aquí son básicamente papeles comerciales, que son como certificados financieros de las empresas que están emitiendo las deudas. Entonces, esos tienden a ser menos riesgosos. Puede ser que usted haga una combinación de invertir, por ejemplo, en una cooperativa que tiende a tener mayor rentabilidad. Usted es socio de la cooperativa, puede invertir en el certificado financiero e ir variando, ir sorteando a través del tiempo, tomando en cuenta de que esto no es para hacerse rico de hoy para mañana. Es decir, lo que hizo Lara con su dinero fue un caso único y particular. Eso no es lo que siempre se da. Tú sabes una cosa, Josías, que tú has puesto varios ejemplos. Hablaste de las cooperativas, hablaste de los jóvenes o de los millennials que tienen esa cultura de ahorrar, que todavía viven en casa de sus padres y que trabajan y que prácticamente todo su dinero le queda limpio porque no tienen gastos, vamos a decir, familiares. No sabe que una factura de luz, de agua, Exacto, cosas, no saben no sabe eso qué es eso. todavía, ni pago de colegio, ni mucho menos. Sin embargo, todavía yo veo que aquí en República Dominicana se incentiva muy poco justamente trabajar con esa generación. Y he conocido personas ya mayores que entendieron el modelo de inversión hace años atrás, por ejemplo, en la época del dólar, y son bien inteligentes invirtiendo aquí, invirtiendo allí, pero como de una manera tímida, segura, y cuando tú vienes a ver, tienen unos par de milloncitos en una cuenta de banco. Sí, Bien. de hecho, mira, en el tiempo la cosmovisión que ha tenido la población respecto al dinero ha ido variando. Recuérdate que antes de, digamos, hace algunos 20 años, para poner un monto, la idea era yo necesito tener una casa. Y la casa era la mayor inversión. Y yo necesito comprarle a mi mamá el techo. Es decir, esa era como la mentalidad. Sin embargo, se ha comprobado de que la casa no es una inversión, es una deuda de 30 años. Esos 30 años hay que pagar esa casa. ¿Qué sucede? Que
¿cuándo se convierte una casa en inversión? Cuando tú la pones a invertir. Es decir, si tú compras un apartamento para venderlo, sí, entonces es una inversión. O para rentarlo. O para rentarlo. Pero aquí la gente no usualmente compra así. La gente compra porque se supone que cuando yo compre esa casa, yo voy a pagar menos alquiler y tú estás pagando lo tuyo. Esa es como la mentalidad. Tú estás pagando por lo mío, yo prefiero darle lo mío. Es decir, yo prefiero pagarme a mí mismo que al banco. Sí, lo que sucede es que para que tú coincidas una cuota con un alquiler, tiene que pasar dos cosas. O tú buscas un estándar menor en casa o vives más lejos. Es decir, a medida que tú vives más lejos, tú pagas menos. O si tu estándar de vivienda disminuye. Es decir, no es posible tener dos casas iguales, o vamos a poner dos apartamentos iguales que paguen lo mismo en cuota que en alquiler. Eso es imposible. Escúcheme bien, no se puede. No existe. No existe, porque no es competitivo. Pero ahí mucha gente te va a decir, ¿cómo? Tener su casa propia, si yo tengo la renta es botando el dinero. Sí, ese es otro error, no es botando el Es dinero. el común de la gente. Es el común denominador. El común Que está botando, pensamiento pero realmente común. no, porque tú estás viviendo en ese espacio. Y tú vivir en un espacio te da ciertos derechos. Si no es que el dueño ahora, yo te voy a sacar y te saco. No, espérate, porque no somos locos. No soy, es decir, tú tienes que darme un tiempo para yo buscar una casa nueva. Es decir, no es tan sencillo. Pero ese dinero, como dice mucha gente, va a un fondo que no tiene. Que quizás tú duras 20 años viviendo en una casa. Un ejemplo, En una casa alquilada. Y tú no 20 tienes años, nada. Pero, Y no pero al tienes. final de cuentas, cuando terminas, Ujú. exacto, si la persona te dice, mira, yo necesito la casa porque viene un hijo mío de fuera que viene a vivir, tú tienes que salir como loco a buscar dónde te vas a mudar según la comodidad de que tenga esa misma casa en la que ya tú estabas. Y al final de cuentas duraste 20 años pagando el alquiler de esa casa, que con esos mismos 20 años pagando la cuota de un apartamento, de una casa propia. No hubo ninguna plusvalía para ti. Exactamente, entonces No, lo que pasa es que- es como contrastante. No, Exacto. lo que sucede es que tú estás viendo, tú estás poniendo botando el dinero. No, tú no estás botando el dinero. Tú estás pagando por un servicio que es distinto. Es pero como no que, es tuyo. No, pero es que Pero sea que en el tuyo que caso- no sea tuyo, sí, pero que en el no es caso- el tema. Es decir, Josías, pero que en el caso de las propiedades, lo que y no es que tal vez no voy a diferir de lo que acabas de decir, no, pero difiere, tú puedes pero por ejemplo, en el caso de las propiedades es bien sabido el tema de la plusvalía, o sea, si hoy tú compras a 100, mañana tú puedes vender a 120 o en 10 años, en el caso de las propiedades, todo depende, puede costar el doble de lo que tú la compraste, o sea, si realmente tú puedes convertir eso en una inversión. Como dice Kelvin, probablemente tú compres una propiedad. Por H o R te tienes que mudar, ya sea porque no puedes seguir pagando el préstamo, ya sea porque... Pero tú vendes, recuperas incluso una parte Exacto. del dinero de lo invertido, Sí. pero tienes algo que te pueda sustentar. Si yo duro 20 años de alquiler, lo único que yo tengo ahí es la puerta para salir. Si te he visto no me acuerdo, o sea, fueron 20 años pagando una renta que, como tú dices, yo pagué un servicio, pero un servicio que al final no es mío, o sea, Sí, lo que sucede es lo siguiente. Miren, toma en cuenta lo siguiente. Primero, es cierto, al final del día tú tienes un bien disponible para tú utilizarlo. Pero recuerda que no un zapato tú te vendiendo. además tener una casa te da tranquilidad. Relativamente, sí. Porque tú tienes que verlo en función de que, ok, tú logras tener el Esa bien es o la cosa. mayoría que la gente Pero, dice. Eso me da tranquilidad. pero Sí. ¿qué sucede? Que tú tienes obviamente comprometido literalmente mínimo 15 años de tu vida. Es decir, para ponerlo de manera práctica, una persona de 20 años no compra una casa. Quien compra una casa es una persona que tiene promedio 35 a 30 años. 35, 35 No años. necesariamente. No, pero Está dependiendo, quizás el para de 20 ponerlo- años es algo extraordinario. Exacto, pero por lo general es entre 30 y 35 porque cuando la gente usualmente se casa y son pocos los solteros Ya ha que venido tienden... adquiriendo ahorros según se Exactamente. viene trabajando desde temprano. Ahora, 35 años, vamos a poner que sea 35. Si son 35, estamos diciendo que si tú tomas un préstamo de 15 años, tú vas a acabar a los 50 años. En plano, así, plano y simple. Pero tú estás pagando algo que es completamente distinto a un alquiler. Entonces, hasta que tú no pagues esa deuda, tú vas a tener esa carga encima de ti. Ahora, después que tú pagas tu famoso apartamento, tu casa, que no estoy diciendo que no la compres, sino que piense primero antes de, no es un zapato. Hay personas que, hay personas que duran años vendiendo su casa. No es que tú agarres y dices, bueno, yo esa casa vale 2 millones. Es cierto, vale 2 millones, pues tienes que venderlo primero. Porque hasta que tú no lo vendas no son 2 millones. No es líquido. No es líquido. Es decir, tú Exacto, tienes eso 2 sí es millones verdad.
relativo. Tus 2 millones vienen a tomar cuenta cuando viene Y una puede persona, durar encuentra mucho ese tiempo. apartamento y te lo compra entonces. Pero recuerda que también tiene que dar un inicial. Ese inicial usualmente es entre el 10 y el 20% de lo que vale La el bien. propiedad. Así que estamos hablando que si vale 2 millones, que es una casa básica y sencilla, tienes que buscar al menos entre 200 y 400 mil pesos. Ponlo más o menos ahí, ponle y quítale. Entonces, en la medida en que la persona solamente se centra, no, yo tengo un bien, yo tengo un activo. No, no es un activo. Es un activo cuando tú empiezas a venderlo. Y cuando tú empiezas a Y que venderlo, puede durar mucho que tiempo, puede sí. durar ¿Verdad? desde un día a Así es. muchos días para no ponerle años. No, hay propiedades que tienen años vendiéndose y a veces tú necesitas la liquidez y no la tienes. Exacto. O sea, tú tienes 10 millones relativos. Tú tienes un bien que el mercado dice que vale ese monto, pero ahora tienes que contar, hacer coincidir eso que tú deseas con ese comprador. Y el comprador que va a hacerlo tiene que estar en la disposición de pagar ese monto y hacer la comparación no solamente con tu casa, sino con otra similar, quizás en un área más privilegiada y demás. Entonces, Exacto. ¿qué es lo que Bueno, estoy- dicen una cosa, que una casa tiene el precio que dice el vendedor que vale y lo que está el comprador dispuesto Apaga. a pagar. y tu Y lo que desesperación es- y tu eso desesperación? ¿Qué tan desesperado tú estás? Eso Recuerda también. que una de las estrategias de venta de aquí es vendo por motivo de viaje. Estoy dispuesto a negociar lo que sea para entonces vender esto X o Y porque tengo que irme. De oportunidad. Y tomen en cuenta, por ejemplo, es decir, tener una casa es un bien, yo creo eso. Lo que es que sea o no un activo es en función de qué tú hagas con eso. Es como que tú digas, por ejemplo, que tú tomes una empresa, no creo sino, bueno, voy a poner la cervecería, que compre 20 kilos de cebada para hacer la cerveza. Vale ese monto X o Y, pero hasta que no lo procesa y lo vende, no tiene nada, lo que tiene es cebada. tiene nada. Entonces, la cebada va a cobrar sentido cuando la procesa en sus silos, la convierta en cerveza y la venda al mercado. Porque no es solamente venderla, no es solamente ponerla en venta, sino que haya un comprador, un consumidor que logre entonces retornar eso para él. Entonces, puede ser una inversión cuando tú tienes la intención de que sea inversión. Por ejemplo, en el caso particular de los apartamentos y demás, ¿qué yo le sugiero a la juventud? Bueno, hágalo, no hay problema, pero tome en cuenta que no es un zapato, que no es un reloj que se vende relativamente más fácil, ni siquiera un vehículo es tan fácil de vender. O Es sea, decir, lo recomendable sería, José, escúchame que te interrumpa, que si uno tiene la intención de comprarse un apartamento o algo, ¿sería para rentarlo o para uno ver ese retorno más rápido de la inversión? ¿O cuál sería justamente la sugerencia que tú digas puntual para eso? depende para qué tú lo quieras. Si tú lo que quieres con ese bien es hacer de él un activo, tienes que entonces ponerlo a trabajar. Solamente es un activo cuando tú lo pones a trabajar. Alquilarlo o venderlo. Si es alquilarlo o venderlo. Si es para tú vivirlo, tienes que asumir que es una deuda que te va a tomar mínimo 15 años. Si es menos de 15 años, tienes que saber que son 10 y ahí en la medida en que el tiempo es menor, tu cuota se va a incrementar. Claro. Entonces, y al final del día, si tú tomas ese préstamo, ya la vivienda no te va a costar 2 millones. No, claro. Te va a costar hasta 4, 2 millones más lo que implica el interés, que es el valor del dinero en el tiempo. Entonces, mi sugerencia es, si usted va a meterse, como decimos nosotros, en su lío, métase, no hay problema. Pero debe estar consciente de que no es un activo hasta que usted lo haga un activo. Y después que lo hace activo, tiene que vender ese activo, tiene que trabajar ese activo. Tiene que, bueno, yo voy a vender mi casa, bueno, ahora hay que buscar a un realtor, ¿cómo se llama? Sí, un Sí, eso broker, mismo. un broker, un realtor. Un corredor. Sí, un corredor Un broker. corredor que te vende ese artículo. Pero recuerde que el corredor Te no está cobra dedicado toda la a tu comisión. casa, está dedicado a todo su negocio de cientos de casas, que no es que va a decir, bueno, yo voy a dedicarme a la casa de Lara que tiene allá en Punta Cana. No, y no solamente eso, que ahora hay una sobreoferta, muchas veces en el mercado hay una sobreoferta. Y recuerda también que estás compitiendo con grandes empresas como Bisonó, como Constructora X, como Constructora Y. Entonces, no quiero Claro. desanimarles, sino que tengan pendiente lo siguiente. Miren el caso O sea, particular. que tú recomiendas, en vez de invertir en un inmueble, invertir en dinero. Yo invito a la persona piense lo que va a invertir. Si invierte en un bien, mira por ejemplo el caso de Gasco. En Gasco hay cientos de casas con se venden. Cientos de casas con se venden. Y muchas están descuidadas, vacías, porque no es tan sencillo comprar en Gasco.
¿Me doy a entender? Claro. Entonces, bueno, y tú son sabes el casas- ejemplo de Gascue, y Gascue en su momento era una de las zonas más costosas de aquí de la capital. Entonces, imagínate a esa persona que compró en Gasco. Hay una casa en particular que me llama mucho la atención, que es muy Cómprala, bonita. cómprala. No creo que eso pase. Que esa casa yo tengo literalmente como 10 años que lo veo que sigue con el mismo se vende. Con el mismo, qué sé yo, Marte vendiendo. Y no se vende. Entonces, no es que no se compre, es que se sepa que lo que se está comprando no es un zapato, no es un activo sencillo, no es un producto que es tan fácil de vender, máximo con la sobreoferta que hay, de que tú consigues un apartamento en una zona relativamente adecuada que puede costarte 2 o 3 veces menos que esa casa que tú estás vendiendo. Bueno, Josías, la verdad es que ha sido un tema bastante interesante. Muchos de nosotros tenemos inquietudes y preguntas, y me imagino también que los radioescuchas tienen esas preguntas. ¿Dónde la gente puede conectar contigo para orientarse más si están pensando comprar su casa? Muchas personas se planifican y dicen, bueno, el dinerito que me va a entrar a mí ahora en Navidad lo voy a invertir, quiero dar el paso, ya tengo una parte ahorrado, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo te llaman, te contactan para que... Bueno, sí, miren, la red que yo domino bien, que estoy Ahí va. seguro, Él está que- dominando todo. que Es yo el estoy Instagram. seguro ya, no, Es es que yo Twitter. no sé, Es señores, es que yo no, Twitter. Twitter, repite conmigo, Twitter. Ni siquiera Twitter.